Que Dios los bendiga. Buenos días, familia. Gracias por acompañarnos a un servicio más de fin de semana. Sabes, estamos estrenando púlpito. Gloria a Dios, ¿verdad? Dios es fiel y está supliendo. Y saben, todo esto para compartir la palabra de Dios. Esta mañana vamos a continuar nuestro estudio verso a verso a través de la carta a los Filipenses. Es que por favor te invito a que abras tu Biblia y vayas a la carta de los Filipenses. Sabes, el autor de esta carta, el apóstol Pablo, nos va a estar hablando esta mañana de Jesús. ¿Quién quiere aprender más de nuestro Salvador Jesús? Todos, ¿verdad? Amén, claro que sí. Sabes, hablando de Jesús, me hace recordar a un joven que intentaba parecerse mucho a Jesús. Él tenía su pelo largo. Y esa tarde, un día de la tarde, tenía muchos problemas con su papá, y la razón es porque su papá no le prestaba el carro para ir a una reunión y reunirse con los jóvenes. Y el problema era que su papá ya le había dicho 1000 veces que se cortara ese cabello porque parecía vagabundo. El joven, muy inteligente, muy estudiador de la Biblia, le dice: papá, ¿pero qué tiene que ver el carro con el pelo? La Biblia habla de muchos personajes como Sansón. Sansón sí tenía su pelo largo. Jesús tenía su pelo largo. ¿Qué tiene de malo que yo tenga mi pelo largo? Su papá se le queda viendo y le dice: es cierto, mijo, pero así como Sansón y Jesús caminaban, es que te vas a ir caminando, le dice. Así es, Pablo nos va a estar hablando de Jesucristo. Por favor, si tú eres estudiante bíblico y te gusta tomar notas, y te animo a que lo hagas, apunta la cita bíblica, que es Filipenses capítulo 2, del verso 6 al 11. Filipenses capítulo 2, del verso 6 al 11 estaremos estudiando. El título de nuestra enseñanza del día de hoy es ¿quién es Jesús? Lo vuelvo a repetir en pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Sabes? Pablo nos va a estar hablando de Jesucristo, nuestro Salvador. ¿De quién es Él? Y vamos a estar viendo verdades bíblicas acerca de quién es nuestro Dios. Sabes, como cristiano es muy importante que sepas quién es Jesús, que sepas cómo contestarle a aquella persona que pregunta por Jesucristo, aquella esperanza que habla la palabra. Y como cristianos te invito a que tomes notas, es muy importante. Vamos a estar viendo a través de este estudio 3 verdades bíblicas de quién es Jesús. 3 verdades bíblicas de quién es Jesús. Por favor, acompáñame a la carta de los Filipenses y vamos a estar estudiando en el versículo que nos quedamos, del verso 6 al 11. Acompáñame a la carta de los Filipenses, por favor, capítulo 2, e iniciaremos leyendo verso 6. Y dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Sabes? Recordemos que Pablo, el escritor de esta carta, está escribiendo a sus hermanos, aquella iglesia que plantó en su segundo viaje misionero. ¿Sabes? Estos hermanos estaban pasando por luchas, por tiempos difíciles, como probablemente nosotros de igual forma estamos pasando por luchas y tiempos difíciles hoy en día. Pero ¿sabes? Las mismas respuestas que estos hermanos dieron a sus luchas son las mismas respuestas que nosotros podemos dar a las luchas que tenemos en nuestro diario vivir. Por eso te animo a que seas fiel a estas transmisiones. Estaremos estudiando toda la carta a los Filipenses y toda aplicación la podemos aplicar a nuestras vidas. Pablo era de bendición para aquella iglesia. ¿Sabes? Me encanta cómo inicia en el verso 6. Acompáñame, por favor. Y dice al principio: el cual, siendo en forma de Dios. ¿De quién está hablando Pablo? Recordemos que Pablo anteriormente les hablaba a sus hermanos filipenses, les escribía y les decía: hey, tengan el sentir de Cristo, piensen como Cristo. ¿Sabes? Cuando tú piensas como Cristo, vas a pensar en las demás personas, vas a considerarlas, vas a amarlas, vas a servirles. Pero tienes que pensar como Jesús, como nuestro ejemplo. ¿Saben, familia? Para que tú puedas seguir un ejemplo, tienes que conocerlo. Por eso Pablo nos va a estar hablando a través de todo este estudio quién era Jesús, como ejemplo nuestro. Ok, por favor acompáñame, vamos a terminar de leer el verso 6. Pablo, hablando de Jesucristo, dice: el cual,
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Sabes? Esta palabra, siendo en forma de Dios, en el original, en el griego, significa una expresión externa de una naturaleza interior. Por favor, anótalo. La palabra en forma de Dios, en el griego, en el original, significa una expresión externa a una naturaleza interior. ¿Qué significa esto? Que Jesús era una expresión externa de Dios. Jesús era una expresión externa de Dios. Jesús no solamente era Dios, sino que nos muestra quién era Dios el Padre por medio de Él. Así es, Jesús no solamente era el Hijo de Dios, sino que Jesús era Jesucristo, el Dios mismo. ¿Sabes? Esta verdad es muy importante para nosotros como cristianos. Nosotros la consideramos una doctrina esencial para el cristiano. ¿Sabes? Si tú no crees que Jesucristo es Dios, déjame decirte que tú no puedes alcanzar la salvación que Jesucristo nos da. Así es. Si tú no lo crees, tú no puedes ser salvo. Y la salvación significa estar en la eternidad con Dios. Ser salvo del infierno, de la eternidad en el infierno. Esa es la salvación. Ser salvo del dominio de Satanás en nuestras vidas. Y solamente tú puedes alcanzar esa salvación por medio de Jesucristo solamente. ¿Sabes? Hoy en día hay muchos hombres que hablan filosofías. Hay muchas religiones que hablan de religiones que no creen en Jesús, que no creen que Jesús es Dios. Un ejemplo son los mormones. Ellos no creen que Jesús es Dios. ¿Los has visto? Los que andan con corbatita y andan tocando las puertas. ¿Sabes? Ellos no creen que Jesús es Dios. Ellos creen que Jesús es hermano de Satanás. Y ¿sabes? Esa no es una verdad bíblica. Son filosofías de ellos. Ellos siguen a un líder. Y ese líder, por medio de una revelación, les habla filosofías de humano, menos la verdad, menos la Biblia. Y sabes, esas personas van directamente al infierno, porque solamente Jesús da salvación. Otro ejemplo son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios. Ellos creen que Jesús es el arcángel Miguel. Así es. Ellos creen que es un ángel Jesucristo y no creen que es Dios. Por eso te digo, esa religión no lleva a la salvación. Ellos no creen la verdad. Y para que tú seas salvo tienes que creer que Jesucristo es Dios mismo, como la palabra nos muestra. ¿Sabes? Esta es nuestra primer verdad bíblica acerca de Jesús. Esta es nuestra primer verdad bíblica de quién es Jesús. Y Jesús es Dios. Lo vuelvo a repetir, si tú eres estudiante bíblico y te gusta tomar notas, la primera verdad bíblica de quién es Jesús es que Jesús es Dios. ¿Sabes? La verdad es que solamente Dios el Hijo puede dar salvación. ¿Sabes? Nosotros los cristianos consideramos una doctrina esencial que es la doctrina de la Trinidad. Que Dios está junto a Dios Padre y junto a Dios Espíritu Santo. Y Él es el segundo miembro de la Trinidad. Dios habla por medio de su palabra y esa es la verdad. ¿Sabes? Jesús siempre va a ser Dios y siempre lo será. Esa es una verdad que tenemos que entender y aplicar a nuestras vidas. Por favor, anota esta clave, esta verdad bíblica sobre Jesús. Y Jesús es Dios, es el único que nos puede dar salvación. No hay otro camino, lo dijo Jesucristo. No hay otra verdad más que solo una. Y esta es la palabra de Dios. Por eso te animo a que seas parte de estas transmisiones en vivo, de este estudio bíblico que se estudia la palabra verso a verso. No seguimos a un líder que solamente habla filosofías, que solamente habla creencias, opiniones y hace la Biblia a un lado, la verdad. Jesús dijo, la verdad te hará libre.
Por favor, te invito a que nos acompañes. Estaremos estudiando verso a verso todo el consejo de Dios, porque la palabra es la verdad. Y la palabra nos va a hacer libres a ti y a mí. Si tú estás sintiendo convicción en tu corazón, hazte esta pregunta: ¿tú en realidad crees que Jesús es Dios? ¿Sabes? La Biblia lo dice y te animo a que lo creas, porque está en la Biblia y esa es la única verdad. Vamos a continuar nuestro estudio verso a verso y vamos a leer del verso 7 al 8. Por favor, acompáñame. Y dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pablo nos sigue hablando de lo que hizo Jesús aquí en la tierra como hombre. ¿Te diste cuenta lo que hizo Jesús en el verso 7? Por favor, acompáñame. Y dice: sino que se despojó a sí mismo. ¿Sabes? La palabra despojar en el original significa que Jesús no trató de hacerse de una reputación aquí en la tierra. ¿Sabes? Quiero preguntarte algo, iglesia, a ti que nos estás viendo. ¿Tú crees que Jesús se despojó de su deidad? ¿De ser Dios? ¿Tú crees que Jesús se despojó aquí en la tierra de su divinidad como Dios mismo? ¿Sabes? Jesús, la respuesta es no. Jesús nunca se despojó de ello. Jesús era Dios aquí en la tierra. Pero ¿sabes lo que sí Jesús hizo? Jesús se despojó de sus derechos como Dios. Si alguien podía reinar este mundo, era Jesús mismo como Dios encarnado aquí en la tierra. Pero ¿sabes? Él se despojó de ello. Fíjate cómo se despojó en el verso 7. ¿Qué dice? Siendo en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dándonos el ejemplo a nosotros. ¿Sabes cómo tú estás en tus derechos? ¿Eres de esas personas que se aferra a sus derechos como el líder de un ministerio, podría decirse, en la iglesia? ¿Eres de aquellos que no acepta opiniones y se aferra a su opinión? ¿Sabes? Tú estás poniendo tus derechos por encima. Y Jesús no lo hizo. ¿Por qué nosotros lo vamos a hacer? Jesús nos trata de decir aquí, y Pablo les trata de decir a sus hermanos filipenses, que si tú no pones tus derechos al lado, si tú no te despojas de ti mismo, tú no vas a poder ser un siervo. Tú no vas a poder mostrar a Cristo. Vas a mostrar tu carne, tus derechos. Y eso es lo peor que podemos hacer, familia, porque no estamos obedeciendo a Dios. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Que hoy Dios nos está hablando a nuestros corazones y nos está mostrando qué hacer. Y es despojarnos de nuestros derechos, como Jesús lo hizo. ¿Sabes? En aquellos tiempos los filipenses tenían derechos. En aquellos tiempos el imperio romano es el que dominaba sobre todo. Estaba por encima de todo. Y el ser romano traía muchos derechos. Aquel que era romano, ciudadano romano, traía muchos privilegios. Los filipenses eran romanos. Pero Pablo les decía: no busquen las cosas de este mundo. No busquen sus derechos. No busquen estar por encima de los demás. Busquen lo que Jesús nos muestra por medio de su ejemplo. Y el mismo Dios despojándose de sus derechos como Dios y sometiéndose a ser siervo de los demás. Jesús fue un siervo aquí en la tierra. Ese era su corazón. Ese es nuestro ejemplo, Jesucristo. Seamos unos siervos. Despojémonos de nuestros derechos. Fíjate lo que Pablo continúa diciendo en el verso 8. Más de Jesús. Dice: y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí Pablo nos está diciendo que Jesús se humilló a sí mismo. ¿Sabes? Jesús era humilde. ¿Sabes? Hablando de humildad me hace recordar a una jovencita. Esa jovencita tenía muchos problemas y es que no era muy humilde, que digamos. Era muy orgullosa. Ella llega con el pastor y le dice: pastor, estoy batallando con algo. Siempre que me reúno con mis compañeros en juventud del ministerio, siempre que veo a mis amigas, me asusto porque están bien feas y yo estoy bien hermosa, pastor. ¿Qué puedo hacer si cada vez que las veo me asusto? Porque yo estoy bien bonita y ellas están bien feas.
¿Qué puedo hacer, pastor? El pastor se le queda viendo. Dice, muy fácil, ya sé qué puedes hacer. Dice, ¿qué, pastor, qué? Dice, cómprate unos lentes. Sí, Jesús era humilde. ¿Sabes tú qué es la humildad? Por favor, acompáñame aquí mismo en el capítulo 2. Y Pablo nos dice cómo podemos ser humildes. ¿Qué es la humildad? Capítulo 2 aquí mismo en el verso 3. Pablo inicia en el verso 3 diciéndonos todo lo contrario de lo que es humildad. Fíjate, dice el verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Sabes? Si tú estás haciendo todo eso por ti mismo, no estás siendo humilde. Jesús no lo hizo. Fíjate lo que es humildad. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso es ser humildad. Poner a todos por encima de ti. Si tú pones todos por encima de ti, vas a ser ese siervo que busca servir a los demás. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir Jesús? Que Él se humilló. Él puso a los demás por encima de Él. La Biblia nos muestra que Jesús le lavaba los pies a sus discípulos, le lavó los pies a sus discípulos. Hizo varias cosas mostrando el humillarse, el ser humilde y poniendo a todos por encima de ti. Fíjate hasta dónde lo alcanzó el ser humilde. Dice el verso 8. Lo vamos a leer. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, ¿qué? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios mismo haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz. ¿Sabes? Dios, Jesús, nunca se aferró a sus derechos. Siempre fue humilde. ¿Sabes? La Biblia nos muestra que Él era Dios. A través de todos los evangelios nos muestra como Él decía, expresaba que Él era Dios. De igual forma, la Biblia nos dice que Él nunca hizo milagros para Él mismo, sino para los demás. ¿Sabes? Jesús era Dios. Vamos a estudiar un versículo, acompáñame por favor, y vas a ver lo que Jesús siempre existió. Siempre era Dios desde el principio. Por favor, acompáñame al Evangelio de Juan. Y vamos a leer verso 1, capítulo 1, verso 1, y dice, en el principio en el principio era el verbo, perdón, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Te das cuenta? Lo vamos a volver a leer. En el principio, el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Fíjate en el verso 14 lo que nos dice. Y aquel verbo fue ¿qué? Fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Según el apóstol Juan en el Evangelio, hablando de Jesús, que le dice el verbo, Él siempre fue Dios. Desde el principio el verbo era Dios. El verbo era con Dios, hablando de Jesús. ¿Sabes? Jesús se despojó de sus derechos aquí en la tierra. Jesús se humilló a sí mismo. Jesús fue humilde. Seamos humildes. Mostremos a Jesús. Esta es nuestra segunda verdad bíblica acerca de quién es Jesús. Lo vuelvo a repetir, segunda verdad bíblica de quién es Jesús. Por favor, toma nota. Y la segunda verdad es que Jesús nos puso el ejemplo y se humilló a sí mismo. Jesús nos puso el ejemplo y se humilló a sí mismo. ¿Sabes? Hay muchas personas que le piden a Dios que los humille. Yo no sé si tú pides eso, la verdad. Pero la Biblia nunca nos enseña que nosotros le pidamos a Dios que nos humille. De igual forma hay personas que aconsejan, diciéndole a los hermanos, hey, pídele a Dios que te humille, para que ya. Es muy importante saber la verdad. Y la Biblia nunca nos manda que nosotros le pidamos a Dios que nos humille. Sino la Biblia nos manda que nosotros nos humillemos primero y Dios nos va a exaltar. Fíjate lo que dice el Evangelio de Lucas. Por favor, acompáñame al Evangelio de Lucas, capítulo 14, verso 11. Lucas, capítulo 14, verso 11. Fíjate lo que dice. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Te diste cuenta?
Si tú le pides a Dios que te humille, eso no es bíblico. Tú no tienes por qué pedirle eso. Eso no está en la Biblia. Lo que la Biblia te está diciendo es que tú te humilles para que Dios te enaltezca. ¿Sabes cómo se ve eso? Cuando Dios se glorifica por medio de nosotros, en cualquier área, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo. Cuando Dios se glorifica por medio de nuestras vidas, es porque tú te estás dejando usar por Él. Estás despojándote de tus derechos, estás humillándote ante Dios. ¿Sabes? Es la voluntad de Dios que nos humillemos constantemente día a día para que Él nos use para su gloria. Vamos a ver otro versículo, por favor, acompáñame a Santiago, y de igual forma nos habla del humillarnos ante Dios. Fíjate, capítulo 4, Santiago capítulo 4, verso 10, y dice: humillaos delante del Señor y Él los exaltará. ¿Te das cuenta? La Biblia nos invita que nosotros nos humillemos ante Dios como Jesús lo hizo. Vamos a terminar nuestro estudio, familia, por favor, acompáñame, y vamos a terminar leyendo el verso 9 al 11. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí Pablo continúa y nos dice cómo Dios exaltó a Jesucristo. ¿Sabes? El exaltar es que Él está ahorita en el cielo, exaltado por todos, sobre encima de todos, y todos alabando a Jesucristo. Lo que significa que Jesús hoy mismo en el cielo está siendo adorado y está vivo. La Biblia nos dice que Dios le exaltó, lo resucitó de entre los muertos, y Él vive hoy en día, y Él vive en nuestros corazones. Por eso nosotros podemos ser obedientes a su ejemplo. Si tú te has cansado de buscar todo lo que la Biblia dice, sin primero aceptar a Jesucristo en tu corazón, sin arrepentirte, sin nacer de nuevo, va a ser en vano todo lo que tú puedas hacer, porque es por tus fuerzas, y no vas a poder sin Jesucristo. Dios le exaltó hasta lo sumo. Esta es nuestra tercera verdad bíblica acerca de quién es Jesús. Nuestra tercera verdad bíblica de quién es Jesús es que hoy Jesús está vivo. Por favor, toma nota, la tercera verdad bíblica es que hoy Jesús está vivo y está exaltado en el cielo. Está siendo exaltado en el cielo. Así es. Jesús, nuestro Dios, está vivo. Fíjate, ¿para qué? Nos dice el verso 10 y 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Para qué? Para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Sabes? Lo que la Biblia nos está diciendo, estos versículos nos están diciendo, es que un día va a llegar donde toda rodilla se doble ante Dios. Toda lengua confiese con su boca que Jesucristo es el Señor. ¿Sabes? La Biblia lo dice y eso va a pasar, porque la Biblia es la verdad y todo lo que está en la Biblia se cumple. ¿Sabes? Ese día va a llegar. Lo que Dios trata de decirte esta mañana es que no es necesario que esperes ese día para confesarlo. ¿Sabes? Hoy Dios quiere que lo confieses en esta vida aquí en la tierra, porque solamente en esta vida en la tierra se puede alcanzar salvación. Estando en ese día donde toda rodilla y toda boca va a confesar, va a ser después de esta tierra, de tu vida aquí en la tierra. Y sabes, ahí no puedes alcanzar salvación. Tú puedes decirme, oye, pero aquí dice que lo voy a confesar, entonces eso trae salvación a mi vida, ¿no? La respuesta es sí y no. La respuesta es sí, porque sí, todos lo van a confesar. Pero la respuesta es que no puedes alcanzar salvación. Y la razón es porque aquí en la tierra toda tu vida lo rechazaste. ¿Y cómo crees tú que allá en el cielo vas a querer adorarlo? ¿Sabes? Es un ejemplo que siempre lo doy. Porque no es lógico que una persona que se ha dedicado a rechazar a Jesús aquí en la tierra, que ha rechazado su sacrificio en la cruz por Él, que ha rechazado la esperanza de estar por la eternidad en el cielo y no en el infierno, lo sigue rechazando.
Y es ilógico que una vez muera, él crea que va a ir al cielo a adorar a Dios cuando aquí en la tierra jamás lo quiso hacer y lo rechazó. ¿Sabes? Esa es la verdad. Aquí en el verso 11 dice: cuando toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esta palabra en el original, Señor, significa maestro. Aquella persona que confiese que Jesús es su Señor está diciendo automáticamente que Jesús es su amo, que él obedece a su Señor como un esclavo. ¿Sabes? Hay muchos creyentes el día de hoy que dicen que Jesús es su Señor, que creen en Jesús, pero ¿sabes? Viven como que si Jesús no existiera en sus vidas. Viven como que si Jesús no viviera hoy en día. ¿Sabes? Jesús no es tu Señor. Si tú eres ese creyente, Jesús nunca ha sido tu Señor y solamente te estás engañando, solamente estás viviendo una religión, una forma de vivir este mundo aquí en este mundo caído, engañándote a ti mismo que estás obedeciendo a Dios. Pero la realidad es que todo es por tus fuerzas. Como te comenté al principio, hay religiones que aparentemente se ven como que si en realidad sirvieran al Señor, pero la realidad es que no es cierto. Ellos están siguiendo a líderes carnales, hombres, y lo que no se dan cuenta es que nunca han nacido de nuevo, están siendo engañados, pensando que van a ir al cielo. ¿Sabes? La Biblia no enseña eso. Si tú has vivido una religión, si tú eres de aquellas personas que oran y leen la Biblia y aparentan servir a Dios, tener a Dios en sus corazones, créeme, te estás engañando a ti mismo. Esas personas lo único que hacen es tener a Jesús no como Señor, sino como esclavo. Jesús, ocupo esto. Jesús, estoy pasando por esto. Jesús, qué injusto eres con mi vida. Qué injusto eres. Yo leo la Biblia, yo oro. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Jesús no es un esclavo. Él nos dio el ejemplo, pero ahora reina. Y Él quiere ser tu Señor. ¿Sabes por qué? Porque quiere hacerte la persona más feliz en este mundo. Y solamente es por medio de Él. Si tú quieres encontrar un propósito aquí en la tierra, en tu vida, es Jesucristo. Cuando tú lo aceptas, ya tienes un propósito aquí en la tierra, y es compartir de Él, porque ya no buscas este mundo, sino buscas estar donde está tu Señor, y es allá arriba en el cielo, por la eternidad, alabándole. ¿Sabes que los cristianos somos los que más anhelamos estudiar la Biblia, conocer a nuestro Dios, tener una relación personal cada día más grande con nuestro Dios y alabarle? Porque es lo que ha hecho en nuestros corazones. Esto se empieza aquí adentro. No se empieza con palabras. No se empieza con aparentar algo. Y la Biblia nos habla mucho de eso, de religiosismo. ¿Sabes? Si Jesús no es tu Señor, si tú sabes que vives como que si Jesús no estuviera, te pido que te arrepientas. Te pido que hagas una oración con Dios y te metas con Dios y te arrepientas y le pidas perdón. Y sabes, si no has nacido de nuevo, si nunca lo has hecho, hazlo. Arrepiéntete y cree en Jesucristo. ¿Sabes? Esto va a pasar porque está en la Biblia. Pero la Biblia habla mucho de ese día. Si tú no tienes al Señor, tú no vas a una eternidad en el infierno. Y puedes decir, ¡ay! Sí, está bien, eso ya lo he escuchado mucho. Pero sabes, en la Biblia nunca nos da o nos promete el día de mañana. Tú no sabes. Nosotros somos carne, somos débiles. Con cualquier enfermedad caemos en cama a punto de morir. Y aún te aferras a no creer en Jesucristo, en lo que Él hizo por ti. Y es ir a morir por ti, a una cruz, siendo el Dios mismo aquí en la tierra. ¿Sabes, cristiano? Estas son las buenas noticias de quién es Jesús. Y Jesús es Dios. Jesús nos dio el ejemplo de humillarnos, de ser humildes aquí en la tierra. Y sabes, Jesús hoy vive
y es exaltado en el cielo para gloria de Dios. Estas son las buenas noticias, familia. Vamos a darle un aplauso.